superior, ¿ya? Y al medio, pues obviamente tiene un líquido que tiende a ser coloreado, amarillo, celeste, ¿ya? Para poderlo diferenciar con la línea a nivel, obviamente pueden tener al suelo o al horizonte. Y contiene una burbuja de aire como cualquier inclinómetro o cualquier línea a nivel que ustedes puedan encontrar en una ferretería. Ahí pueden ver los inclinómetros, que son como pequeños relojes de alarma, ¿no? Dotados de esa burbuja y ese contenido líquido y calibrado en 360 grados, en el cual les puede informar el grado de inclinación. ¿Cuándo nos es útil prácticamente un inclinómetro? Si ustedes se dieron cuenta, podemos medir el rango de articulación de un codo, de una cadera, pero no así el grado de curvatura que puede presentar diferentes regiones del cuerpo. Por ejemplo, la curvatura dorsal, la curvatura lumbar, el grado de inclinación que puede tener un calcáneo. Por ejemplo, la imagen A es un calcáneo que está prácticamente, imagínense el paciente acostado en decúbito ventral con la rodilla flexionada en 90 grados y prácticamente la planta del pie estará mirando al cielo. En esta situación se hace fácil hacer el grado de inclinación que puede tener un calcáneo, porque hay calcáneos que son calcáneos varos, calcáneos valgos, que quiere decir que se alejan de la línea media. Y esto trae ciertas patologías. Por ejemplo, pacientes que han sido hipercorregidos por un pie equinocabo varo, ¿ya? Generalmente desarrollan calcáneos valgos por esa hipercorrección y por ende simulan un pie plano. Entonces, el estudio de aquello se puede facilitar con un inclinómetro, en este caso de fluido. Se puede realizar medición de impresión y reversión subastragalina. También así realizar prácticamente flexión y extensión dorsolumbar. Existen generalmente anquilosis a nivel de columna que te limitan el grado de flexión o el grado de extensión de los diferentes segmentos de la columna vertebral. El inclinómetro de péndulo, pues prácticamente está comprendido por una aguja, que está por la fuerza de gravedad, ya lo vuelvo a decir, se calibra en 0 grados y también está calibrado todo el inclinómetro con 360 grados y que prácticamente ustedes posicionándolo en una superficie y determinando el grado de inclinación, pues esta aguja por la fuerza de gravedad le va a dar el grado de inclinación que tiene. Ahí tenemos, cuando se produce un movimiento de la aguja, prácticamente continua vertical, un cuadrante gira alrededor de ella. Ahora, pueden ser movimientos positivos o negativos, dependiendo del grado, del lado de la inclinación. Igual también el electroinclinómetro, igual que el electrogoniómetro, a través de sensores, cables y prácticamente software, puede determinar el grado de inclinación. Un poco más sofisticado. La estimación visual, que es prácticamente una práctica llamada ojímetro, que ya prácticamente está en desuso, pero que sigue siendo utilizada por muchos para valorar el grado de articulación, y digo mucho, incluso puedo mencionarme como dentro de ese grupo, porque es lo más fácil y lo más rápido que puedes hacer. Pero un consejo, si ustedes van a utilizar esta técnica mal llamada ojímetro, pues tienen que tener una cierta curva de aprendizaje para poder estimar el grado de angulación. Ya lo vuelvo a decir, está en desuso porque no te calibra realmente exactamente lo que se necesita y sobre todo te puede llevar a cometer errores de decisión. Por ejemplo, si yo sé que una radiografía es un niño con fractura de radio y cúbito en tallo verde, con angulación dentro de los 20 grados, no necesita una reducción. Si yo hago una sobreestimación por ojímetro y digo que no tiene 20 grados de inclinación y realmente tomando las placas radiográficas, haciendo la medición con un goniómetro, determino que tiene más de 35, pues he cometido un error, porque ese paciente debió haberse metido a quirófano, haberse sedado y hacer prácticamente la reducción, volver a su anatomía normal. ¿Por qué? Porque obviamente ese paciente no va a poder realizar los movimientos de flexo-extensión por la angulación que tiene.
Perdón. Prácticamente el tema ahora de empezar a medir, desde el siglo XX fueron descritos dos métodos para valorar el arco de movimiento o el rango óptimo de movimiento, que era el método de 180-0 y prácticamente el método del cero neutro. Aquí vamos a ver el primer método, que era el de 0 a 180, ¿no? Este medía un arco de movimiento, una extremidad, un segmento y una articulación, y se establecía como posición de inicio la medición de 180, suponiendo que desde la parte posterior venía 0, hacia anterior venía 180. Y prácticamente se empezaba a hacer la medición. Por ejemplo, flexionando un codo, ese codo podía llegar a 45 o 90 o 150 grados de flexión. Esto te determinó mucho en desuso. ¿Por qué? Porque lleva a confusión de cuándo el paciente tiene realmente o ha puesto su brazo en 180 y se sobrevalora una flexión en grado. Si ustedes se dan cuenta, 180 es prácticamente extendido el codo. A un codo flexionado 90 grados, pues está 90 grados de flexión. Y si pasa prácticamente, se acerca, está prácticamente 45 grados. Y es imposible que ustedes lo hagan llegar a cero, evidentemente. Entonces, todo este error de confusión hizo que ya no esté en desuso. Es por eso que ahora se prefiere utilizar este método estándar, que es la posición cero o posición neutra. Se ha cambiado el término de poner los 180 hacia adelante y ahora ponerlo hacia atrás, y cero pues prácticamente hacia adelante. Y entonces ustedes empezarán a flexionar. Si se dan cuenta, el brazo flexiona 90 grados, pues midió 90 grados. Sigue flexionando, llega a un rango óptimo de 0 a 150 grados. Entonces es mucho más fácil de comprender que algo parta de 0 y no disminuya pues prácticamente de 180. Ahora, ¿cuál es la? Prácticamente importa mucho la explicación del método que se le va a realizar al paciente, porque te pueda colaborar. La posición del examinado es muy importante también, que sepas eh, posicionar a tu paciente, que estabilices el segmento proximal con el brazo prácticamente fijo del goniómetro, que realices la palpación e identificación de todos los reparos óseos anatómicos, que puedas identificar una epitróclea, un epicóndilo, que puedas identificar una cúpula radial, una estiloides cubital, una estiloides radial. Ahora, la medición del arco de movimiento articular, pues ya saben ustedes que puede ir de 0 a 180. Muy difícilmente dará los 360 grados. El registro de la medición tiene que ser independiente, tanto lo lesionado como lo sano, y la comparación de los valores normales, en este caso comparativos y lo normal que ustedes pueden tener. Ahí tenemos algunos principales reparos anatómicos, por ejemplo, la protuberancia occipital, el acromion, el epicóndilo, el trocánter mayor, que son totalmente palpables, el maleolo externo, el cóndilo femoral externo, la apófisis espinosa, la epitróclea, las espinas ilíacas anterosuperiores, las posterosuperiores también son, aunque varía mucho en pacientes, si es muy voluminoso, poco gordito, puede ser muy difícil de poderlo valorar, pero son reparos anatómicos que te pueden ayudar. Aquí tenemos, por ejemplo, una técnica. No olviden ustedes que primero hay que posicionar su goniómetro en 0 y ambos brazos tienen que estar prácticamente superpuestos. O sea, eso le da la medición. Y luego empiezan a hacer la medición con los brazos extendidos. Ahí tienen, cuando los brazos están prácticamente superpuestos y orientados hacia 0, y ustedes empiezan a hacer la movilización del brazo móvil, pues le va a dar la calibración. Si ustedes se dan cuenta, aparte de 0 a 130. Eso ustedes pueden valorarlo. Bueno, jóvenes,
Este tema es muy importante, la goniometría, porque prácticamente son terminologías nuevas. Y en el transcurso de los años, pues prácticamente es lo que más tiene problema el estudiante, el tener esta terminología, el entenderla. Es por eso que yo les digo que ya deben de ir leyendo terminología médica como tal, porque existen palabras que quizás no la han escuchado en otra área. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre este tema? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor, ninguna pregunta. Vamos a hacer una introducción prácticamente a lo que es el siguiente tema, que nos vamos a ir con... Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, es en cuanto a lo que es anatomía radiológica. Este también es otro tema de que realmente ha dado mucho problema, pero es por la falta de interés en repasar, en volver a estudiar pues, prácticamente sus libros de anatomía, porque la anatomía radiológica no es nada más que anatomía a través de rayos X. Y la verdad es que da bastante problemas en cuestiones de terminología, en cuestiones de identificación. ¿Pueden ver la presentación, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, jóvenes, anatomía radiológica. Vamos a enfocarnos ya en lo que es anatomía y radiología de extremidades torácicas. Si ustedes se dan cuenta, ya yo no manejo yo el término de miembro superior, miembro inferior. ¿Por qué? Porque miembro es obviamente referido a otra parte del cuerpo humano. ¿Ya? Entonces nosotros nos vamos a referir en cuestiones de extremidades. En este caso, extremidad torácica para referirnos a la extremidad superior. Y la extremidad superior, pues prácticamente está unida al cuerpo, al tórax, a través de la cintura escapular. La extremidad está conformada prácticamente con brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. Generalmente, ¿quién no ha visto una radiografía de hombro? Cuando empezamos a valorar traumatismos a nivel de extremidad torácica, de cíngulo torácico, lo primero que nos solicitan es una radiografía de hombro. Por favor, alguien que me pueda describir qué puede ver en esta placa radiográfica. Alguien que se anime. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Ingrid Aramayo. Muy bien. ¿Puede decirme qué puede ver en esta placa radiográfica? Ahí podemos observar la articulación del hombro. Se puede observar el húmero, el acromión, si no estoy mal, y parte de la clavícula. Y Ya. las costillas también. Y la costilla también. Muy bien.
Yo le voy a colocar el puntero, aunque ustedes pueden realizar el rayado, ¿ya? Bueno, jóvenes. ¿Esto de aquí qué es? La clavícula, doctor. Clavícula, doctor. Clavícula. Estamos hace media hora y siguen entrando. Bueno, esto es la clavícula. ¿Esto de aquí qué es? Acromio clavicular. El acromio ¿Qué es esto? clavicular. No existe acromio clavicular, jóvenes. Esto es el acromión. Esta es la articulación acromio clavicular. Pero yo estoy mencionando esto, jóvenes. ¿Qué es esto de aquí? La escápula No. o El omóplato. apófisis Apófisis coracoides. coracoides. Excelente. ¿Qué es esto de aquí? La cavidad glenoidea. Muy bien, excelente. Este macizo que ven aquí. El tubérculo mayor, doctor. ¿Qué otro nombre tiene? Troquíter. Trocante. ¿Perdón? Troquite. No. Troquíter. Quíter. El trocánter en el fémur. Ah, sí, perdón. Esta le tiene aquí también protuberancia. ¿Quién sería el otro tubérculo? El tubérculo menor. ¿Qué otro nombre recibe? El troquín. Muy bien. Y entre ambos delimita una corredera, se denomina corredera. Bicipital. Excelente, muy bien. Así da gana pasar clase. ¿Qué sería todo esto? La cabeza del húmero. Muy bien, excelente. Ustedes saben muy bien que la cabeza humeral tiene un cuello que es anatómico y un cuello que es quirúrgico, que generalmente es la unión de la epífisis con la diáfisis. Quirúrgico por el tema de que antes es donde se realizaban las amputaciones. Muy bien, entonces ya han logrado definir. Una pregunta, ¿estos son arcos anteriores o posteriores de la costilla? Anteroposterior, doctor. O posteriores, muy bien, excelente, estamos bien entonces. Bueno, espero que todos los compañeros también puedan participar. Por favor, he pasado 23 minutos y recién están apareciendo a incorporarse a la charla. No los voy a admitir la siguiente. Bueno, jóvenes, ¿qué les llama la atención aquí en la radiografía? Lean lo que dice aquí. Hombro, rotación interna. Quiero que visualicen, ya ustedes lograron reconocer las diferentes estructuras anatómicas, ¿cierto? Muy bien. Eso es un hombro con rotación interna. Y ahora, vean, este es un hombro con rotación externa. ¿Hay diferencia? ¿Sí te diferencias, jóvenes, en eso? Sí, doctor. Bueno, a ver, si ustedes dicen que hay diferencia, volverán a decirme las estructuras. ¿Qué es esto? El Acromión. acromión. Muy bien. Esto, Clavícula. La clavícula. esto, Apófisis coroide. Coracoide. muy bien. Esto, Cavidad glenoidea. y esto, Trocánter mayor. no existe trocánter mayor.
El tubérculo mayor. y o troquíter. ¿Esto qué sería? El menor. El troquín, muy bien. ¿Y esto? La línea bicipital. Muy bien. Ahora, ¿quién me puede decir cuáles fueron las diferencias que encontraron entre una rotación interna, que la tienen ahí, y una rotación externa? El espacio subacromial, doctor. ¿Qué tiene? En la rotación interna se ve que está más abierto. ¿Esto? Sí. Muy bien. Vamos bien. ¿Y aquí? Está ahí. La correa bicipital también, doctor, está externa. Me interesa mucho lo que acabas de decir. Está excelente. Me dice el espacio subacromial se ve aumentado, ¿cierto? Sí. Muy bien. Pues jóvenes, esta proyección con rotación interna es justamente en aquel médico mal preparado que no ha estudiado, ¿ya? El error común. Ya les dije a ustedes, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Esta misma imagen con rotación interna normal ha sido clasificada, diagnosticada como luxación de hombro. Pero no es luxación. Al rotarse internamente el húmero, la cabeza humeral gira hacia posterior, ¿ya? El troquíter gira hacia anterior, por eso ustedes lo están viendo de frente, se hace interno el troquín y por ende baja aumenta el espacio subacromial por un ligero descenso de lo que es la cavidad articular. Pero si ustedes miran estas radiografías en rotación externa, parece desaparecer el espacio subacromial. ¿Y esto por qué? Porque al rotar externamente, la cabeza humeral se hace más anterior y por ende toda la articulación, en este caso la cabeza, tiende a subirse. Por eso es que disminuye y aumenta el espacio subacromial. Es por eso también que ustedes en una proyección pueden ver de frente o lo pueden ver en su posición anatómica. Esta es su posición anatómica. Ustedes lo están mirando con las palmas hacia adelante, en rotación externa prácticamente toda la extremidad. Y lo están mirando al troquíter, que es proximal y posterior a la epífisis humeral. Y el troquín, pues prácticamente es inferior y medial, que cuando ustedes realizan una rotación interna, pues se hace más medial, se acerca más a la línea media. Entonces, jóvenes, estas dos imágenes quiero que ustedes la memoricen, vean cómo una rotación interna rota todo el húmero y en una rotación externa, vean cómo también se puede ver diferentes estructuras en otra posición. Aquí tenemos una proyección que también quiero que la estudien, la analicen, que es la proyección de hombro o prácticamente llamada la verdadera proyección de hombro, la verdadera anteroposterior, que es denominada también la proyección de Gracie. ¿Qué es lo que llama la atención? Vean la imagen de la imagen A, ya, con el colimador, prácticamente el aparato de rayos X, está directamente parado enfrente del hombro que van a estudiar. ¿Me dejo entender? Con una placa radiográfica perpendicular a ella, evidentemente, para hacer la anteroposterior. ¿Qué es lo que pasa? Si el colimador está sobre el hombro que van a estudiar, como pueden ver ahí, sobre el hombro A, pues tienen ustedes una radiografía AP normal en la que llama la atención cómo la cabeza humeral está prácticamente en superposición con la glena humeral, con el arco anterior de la glena humeral y con, obviamente con el borde posterior también de la glena humeral. Entonces, ese conflicto se encuentra en una radiografía posterior, pero anteroposterior normal de un hombro.
Pero si ustedes quieren ver una verdadera proyección antero-posterior de hombro, pues prácticamente el colimador tiene que estar a contralateral, como se muestra en la figura B, en el cual está a contralateral, orientada a 45 grados con una placa posterior perpendicular. Y vean ustedes que prácticamente esa superposición de la cabeza humeral y de la glena humeral desaparece. Prácticamente ya no se puede evidenciar ni un arco anterior ni un arco posterior, o sea, un borde de la glena humeral, y no se puede evidenciar cómo superpone la cabeza humeral a la glena. Entonces, están ustedes prácticamente frente a lo que sería una verdadera anteroposterior o proyección de Grassi. Quiero que vean, esta es la radiografía. Vean, llama la atención a las primeras que les mostré de una radiografía de hombro, ya sea con rotación interna o externa, que había la superposición. Vean, aquí hay superposición del borde posterior, del borde anterior y de la cabeza humeral hay superposición. En una rotación externa sigue también a haber superposición con el borde posterior y el anterior de la glenoide. Esta superposición. Pero miren, una verdadera de Grassi, no existe superposición. No pueden diferenciar incluso exactamente cuál borde es anterior y cuál es borde posterior. Y están viendo un verdadero perfil de lo que es la cabeza humeral o epífisis proximal del húmero. ¿Queda entendido esto? Sí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, continuamos entonces. Es muy importante también que ustedes diferencien cuando existe una verdadera AP, anteroposterior o proyección de Grassi, sobre todo si es niño. ¿Por qué? Porque en el niño tiene un esqueleto maduro que no tiene muy bien diferenciado borde o prácticamente tubérculo. En este caso, como pueden ver en el niño, solamente podemos evidenciar bordes redondeados de huesos largos, como podemos ver de protuberancia, como sería parte del olecraneum, pero ya tubérculos como el troquíter, el troquín, casi no se puede evidenciar. Lo único que evidenciamos es una pequeña luna menguante prácticamente separada de un hueso largo. Entonces, tienen que aprender también a reconocer cuando se trata de un hueso inmaduro. Existen proyecciones a nivel del hombro que son algo especiales, por ejemplo, la radiografía axial o axilar, útil para los casos de donde existen luxofracturas de cabeza humeral, luxaciones de húmero o luxaciones acromioclavicular, que son las articulaciones, porque son la patología más frecuente cuando hablamos de hombro. Y vamos a evidenciar cómo podemos ver, una radiografía axial en el cual a 45 grados puede entrar el colimador y sacar un haz de rayo sobre el hueco axilar. ¿Y qué pueden evidenciar? Ven un axial de húmero, pueden ver prácticamente cómo está orientada la cabeza humeral, el cuerpo o diáfisis, el troquíter, su relación con lo que sería la cavidad glenoidea, la prolongación anterior y hacia lateral de lo que sería la apófisis. ¿Qué apófisis sería esta? ¿Qué apófisis es esta, jóvenes? Coracoide, doctor. Coracoides. Y hacia posterior y hacia lateral y anterior tenemos otra protuberancia que sería... ¿Qué sería este posterior y hacia lateral? El acromión. El acromión, ¿cierto? Y aquí pueden ver incluso cómo está la clavícula. Sigan la clavícula
se articula, está hacia anterior, pues prácticamente coracoide, cavidad glenoidea y prácticamente cuerpo de la escápula. Ahora, si ustedes quieren saber si esta cabeza humeral tiene un desplazamiento hacia posterior o hacia anterior, ¿qué es lo que tienen que delimitar primero? ¿Qué es arriba y abajo? Entonces, si tienen un paciente en decúbito dorsal que le han sacado el rayo a través del hueco de la axila cuando estuvo echado, pues prácticamente tienen que identificar cuál es la coracoide. La coracoide es anterior, entonces quiere decir que aquí estamos arriba y como es posterior el acromion, esto es abajo, la espalda. Entonces, si la cabeza humeral se viene hacia la coracoide, pues prácticamente tiene una luxación anterior. Y si se va hacia atrás, hacia posterior, hacia el acromion, pues obviamente tiene una luxación o luxo de fractura hacia posterior. Es importante también cuando hablamos de luxaciones acromioclaviculares, porque el tipo 4 de la luxación acromioclavicular es posterior al acromion. ¿Me entienden? Esto sobre todo para saber la dirección y determinar el grado, porque en luxaciones acromioclaviculares tenemos 6 tipos. Aquí tenemos otra proyección muy importante también, que es la denominada proyección lateral. ¿Y qué es lo que llama la atención? La orientación que tiene la cabeza humeral con la glena humeral. Cuando estamos frente a una proyección lateral normal, sin alteración, sin desplazamiento, pues prácticamente tenemos que ver la glenoide circunscrita dentro del borde de lo que sería la cabeza humeral. Si estamos frente a luxaciones, por ejemplo, en la imagen que estamos aquí viendo, la imagen C, en la cual la cabeza humeral se viene hacia adelante y toda la glena prácticamente se la ve desalojada de esta forma circunscrita. Lo mismo, una glena desalojada y una cabeza humeral hacia posterior, porque aquí está el acromion, pues prácticamente una proyección lateral nos informará si estamos ante una luxación anterior o posterior. Y sé que es un poco difícil de ver, pero si ustedes empiezan a describir, pues lo primero que tienen que hacer es ir a identificar lo que es la clavícula y prácticamente como si fuera un fantasma con los brazos extendidos, se va a ver la escápula. Y entonces continúa la clavícula y el primer brazo extendido con el que se articula, pues prácticamente va a ser la acromión. El otro brazo extendido hacia adelante, pues va a ser la apófisis coracoide. Y ustedes saben que entre ambos procesos se va a encontrar la cavidad glenoidea y pueden ver un anillo, pues prácticamente bien redondeado, ¿cierto? Más pequeño, circunscrito sobre otro anillo también bien delimitado, que se continúa con corticales y un canal medular que correspondería al hueso humeral. Entonces, pues prácticamente quiere decir que esta radiografía es normal, porque la glenoide está dentro de ese anillo, de ese anillo que prácticamente correspondería a la cabeza humeral. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, hoy les paso el tema, espero que lo repasen anatomía, pues como ustedes ven, no es más que llevar su estudio anatómico prácticamente a lo que sería una visión radioscópica, en este caso radiológica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no tienen preguntas, nos vemos el día viernes a las 9:30 o a las 10, yo les aviso. ¿Ok? Que tengan Igualmente, doctor. Gracias, doctor.